Para concluir la unidad 7, vamos a seguir viendo lo que es el control de calidad de hormigones. Ya hemos finalizado en lo que son los 7 pasos que propongo yo y que están en los artículos también de control de calidad de obra para analizar los diferentes valores de resistencias que uno tenga. Habíamos visto un caso de H21 que había dado bien y un caso de H17 que había dado mal. Vamos a otro ejemplo. Fíjense, el hormigón es H21, eso tiene que ser un dato. Nos dijeron que era, salvo las últimas 4 probetas, era todo H21. Y según la norma IRAM 1666, tiene que dar el promedio de las probetas arriba de 24 megapascales y ninguno individual por debajo del 85% de 21, que es 17,9. Si ustedes se fijan, por más que no hagan un promedio, fíjense que descarten las últimas 4, tapenlas con el dedo o lo que fuese. Todos los valores están arriba de 17,9, la respuesta es sí, y el promedio global, sin ahondar demasiado en detalles, fíjense que da arriba de 24, con lo cual así de sencillo uno puede verificar si cumple o no, por más que uno deba hacer lo que es la tabla de análisis de los diferentes pasos. La copiamos. Paso 1 era ver los criterios, en este caso norma IRAM de hormigón elaborado. Paso 2, copiar los datos del informe de ensayo. Paso 3 era calcular el promedio, que era 1 más el otro dividido 2, no era muy complicado. El paso siguiente era la validez. Fíjense la validez, en este caso, que era el mayor menos el menor, dividido el promedio, da 7, 4, 2, 20, 8 y 1%. Según el reglamento SIRSOC, establece que el ensayo no es válido si da arriba del 15%, con lo cual este ensayo marcado como CUN de cuneta 1,3, manzana B1 y manzana B2, ese ensayo no es válido porque las dos probetas han dado muy distantes, ese 26 a 21,4, la diferencia es tal que presume que hay alguna falla en el ensayo, puede ser en el moldeo, en el varillado, en la compactación, en el transporte, en el encabezado, en la rotura, es decir, que puede haber diferentes causas que traigan lo que es este resultado anómalo, que si es más de uno cada 15, uno cada 20 veces, ya es para preocuparse. Es decir, que es normal o habitual encontrarlo uno cada 15 o 20 ensayos. Este ensayo no lo vamos a considerar ni como análisis individual ni como la media móvil. ¿Por qué? Porque este ensayo no tiene nada que ver con la calidad del hormigón, está claramente influenciado por la mala ejecución de alguna etapa del ensayo. Hay que investigar cuál para dar oportunidades de mejora. Pero si el hormigón está tomado de la misma carretilla, como vimos en el muestreo, y las dos probetas dan muy diferentes, no es la calidad del hormigón, es la calidad del ensayo, por eso le damos error intraensayo. Si tenemos muchos ensayos así, algo estamos haciendo mal en la obra o el laboratorio está haciendo algo mal. Recuerden que acá hay tres partes involucradas: obra, proveedor de hormigón, la calidad que despacha, y laboratorio. Con lo cual, si ustedes se fijan en los criterios de media móvil, el primero de 27,9 va a ser igual a 29,1 más 27,1 más 27,4 dividido 3. El que le sigue, que es el 26, no coloco nada en el resultado inválido, va a ser igual a 27,1 más 27,4 más 23,6 dividido 3. Quiere decir que ese 23,7 no lo uso directamente para la media móvil. Me pregunto, si es mayor o igual que 24, todos dan sí, y si es mayor o igual que el individual, dan todos así, con lo cual se acepta el lote. Vamos a otro análisis de probetas. Fíjense acá que tienen resultados de probetas A, B y C. Las A se rompieron a 7 días, las B se rompieron a 28 días. Con lo cual, el análisis, nosotros hemos dicho que tenemos que hacerlo sobre las probetas que estén ensayadas a la de diseño o posterior, sin aplicar ningún coeficiente reductor, que no es reglamentario, decir, bueno, la rompí a 36 días, ¿cuánto hubiera dado 28 días? Y quién sabe eso. Entonces, da el valor que da el ensayo a la edad que se haga, siendo igual o posterior a la edad de diseño. Con lo cual, si ustedes ven a la derecha, los valores para este H25, los primeros valores son bajos, pero bueno, son a 7 días. Es normal ese indicio tener resistencias del 70 al 80% a 7 días, con lo cual no se usa un parámetro de aceptación. Fijémonos en las probetas B y C que tenemos abajo. Fíjense que nos está faltando la 11C. Ese ensayo lo vamos a descartar porque no tiene probeta gemela.
Y si ustedes se fijan, bueno, se mide la altura, el diámetro, la carga en kN, aparece normal lo que es el informe. Y en este caso el criterio de aceptación es reglamento ISO 201 modo 1. Por decir de alguna manera es el fácil. Quiere decir que el promedio tiene que dar arriba de 25 y ningún resultado individual abajo de 21,5. Pero recuerden que estos resultados de ensayo es el promedio de los probetas. Hagamos la tabla. Está la tabla y los resultados de ensayo, en este caso, no son 11 probetas, son 5 ensayos porque hay uno que descarto. Con lo cual, los individuales ya me olvido totalmente para el análisis. 26, 23,2, 27,7, 25,1, 28,1. Fíjense que calculo la validez de una menos la otra dividido el promedio. Todas dan menos del 10%, así que todo bien. Igual recuerden que según CIRSOC es el 15%. Pero si está entre el 10 y el 15 y algo mal puede haber habido en el ensayo. La media móvil se calcula, cumple 25,6, 25,3, 27. Uno puede decir, pero está muy al límite. Cumple, punto final. Y los criterios individuales cumplen, que era 25 menos 3,5 megapascales, con lo cual se acepta el lote. Fíjense este caso, una losa maciza de una vivienda. Este ejemplo 5, acuérdenselo, como losa de vivienda. Después lo pueden repasar, pero de este vamos a sacar testigos, porque si ustedes ven los resultados a 28 días, están 19, 18,4, 14 y 13, y ni vale la pena hacer el análisis del H25 porque claramente está muy lejos. Bien, fijémonos un par de cosas. Fijémonos que todas las probetas tienen el mismo diámetro, medio raro. Fijémonos el peso a los 100 gramos próximos y fijémonos el peso específico del hormigón de arriba, 2340, y alguno de abajo, 2190. 200 kilos no puede pasar en un hormigón, no puede pasar eso. Fíjense la carga en toneladas, bueno, no está mal, pero la norma dice de kN, que aplican un factor de corrección X de la prensa, lo cual no sería admisible por norma IRAM de calibración. Norma IRAM 1546, perdón. Fíjense, por ejemplo, que una probeta a 21 días da 19,1 y la otra da 19 a 28, que después una da a 21 días 13,4 y la otra da 13. Y estos resultados son algo sospechosos, o sea, es la realidad. Con lo cual, vamos a sacar testigos. Recuerden, losa vivienda, que daba cerca de 16 megapascales, y vamos a ver qué es lo que dan los testigos. Pero si no investigar esto, a ver, el ejercicio que les doy, que ustedes lo formarán en su parte profesional, si les toca esta tarea, es no solo decir, dio mal, hay que sacar testigos. No, no, ver qué es lo que puede haber pasado. Hagamos la tabla, no vale la pena realmente, da 18,7, 13,5, por más que no tenga un valor de referencia, ni dije qué código, qué norma aplicamos, porque claramente está abajo, los resultados son negativos y qué es lo que hay que hacer. Punto 1, investigar métodos. ¿Qué hicimos? Si el informe de ensayo nos da alguna pista, nuestra planilla de trazabilidad de obra, ambas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Es traer testigos. Si dan bien, todos contentos. Si dan mal, ahí está lo que es el rechazo del hormigón y vamos a ver qué se hace en esos casos. Vamos al ejemplo 6. Fíjense, tienen las probetas, el juego de probeta 803 al 810, que forman parte de los pilotes de un puente en Las Catitas, en la ruta 7. Son todos casos reales. Y los tres ensayos, las tres ternas de probetas de 812 a 816 son de las pilas, las columnas en las que apoya el tablero del puente. Fíjense cómo los primeros, si uno hace un promedio mental, claramente está dando arriba de un H21 o de un H25. En este caso se pidió el producto H21 y se solicitó H25 por coeficiente de seguridad que a veces se toma en la obra, no, esto a veces se usa. Y fíjense abajo que el promedio está lejos de los 24 o los 28 megapascales que me exige la norma IRAM para H21 o H25 respectivamente. Norma IRAM 1066, vieja, del año 86, pero que todavía se sigue usando. Pero es importante que conozcan diferentes criterios. Entonces, fíjense cómo los pilotes, lo enterrado da bien y las pilas no dan bien. Eso da bien, eso da mal. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a sacar testigos de todo, voy a sacar testigos de las pilas.
de las columnas. ¿Por qué? Porque es lo que ha dado bajo. Uno diría, pero dan el límite. No, esto es bajo según norma, según reglamento, con lo cual hay que sacar testigos. Fíjense también que la edad de ensayo es de 28 días, es decir, justo a la edad de... eran cerca de 21 megapascales promedio. Entre 20 y 21 megapascales. Acuérdense este ejemplo como columnas de la autopista. H21, fíjense, acuérdense, tabiques, edificios de oficinas, para no mezclar, fíjense, un H21 que da 13 y 13, después da 14 y 15, y bueno, la verdad que difícil encontrar eso, fíjense, peso de las probetas, los pesos específicos tan distantes. Bueno, eh, cambia el factor de corrección, o sea, todas las cargas se multiplican por 0,95. Bueno, si yo, está este informe. De estos tabiques de oficina vamos a sacar testigos. Recuerden que dan cerca de 15 megapascales en promedio, lo cual a primera instancia uno diría, esto ha dado pésimo, tengo que demoler. Esperen un poco, vamos a ver qué dan los testigos. Quiere decir que con las probetas, ¿sí?, yo no puedo tomar una decisión definitiva de aceptar o rechazar lo que es una estructura. Eso tiene que quedar claro, por más bajos que sean. Bueno, hacemos la tabla, lo que fuese, pero bueno, investigamos métodos, vamos a extraer testigos, si dan bien, todos contentos, si dan mal, vamos a ver qué hacemos. Ejercicio 8. Fíjense, estas son fundaciones de una escuela. Bueno, este caso fue particular, se los comento. Me llamaron de una obra, yo fui en representación del proveedor de hormigón, daban las probetas muy bajas, fui a la obra y lo que iba pensando en el auto, una obra del Bermejo, una escuela convencional, iba pensando qué desastre deben ser los que hacen las probetas en la obra. Bueno, llegué y era un desastre. Moldes sucios, probetas sin curado, marcadas arriba. Bueno, en vez de hablar con el ingeniero de la obra, directamente uno habla con quien está a cargo de hacer los ensayos para explicarle, che, esto hay que darle con el martillo de goma, esto tenés que ponerlo así, no tenés que hacer una probeta por camión. Bueno, a los 2 meses me llaman, me mandan informe de probetas con resultados aparentemente bajos. Debo decir por qué digo aparentemente. Y concurro a la obra. Voy en el auto y voy pensando, no me dieron bolilla lo que expliqué. Llego a la obra, sorpresa. Hacían 6 probetas por camión, ensayaban a 7, 28 y 56. No las tenían a 23 grados, pero estaba en un lugar techado, el agua bien, no las marcaban arriba, con lo cual uno dice, y la verdad que si están haciendo las probetas así, algo raro hay. Entonces, ese algo raro hay que pensar qué es lo que puede ser. Si es el ensayo o si es la calidad del hormigón. Entonces, si uno ve que en obra hacen bien las cosas, bueno, descartamos la obra porque la está haciendo bien. Nos queda si es malo el hormigón o si se ensayó mal en el laboratorio. Fíjense estos valores para H21. Los promedios, fíjense, 15.9, 15.1, 21, 16.3, 21, 11.2, 11.4, 13.6, 9.6, 11.7, 13.9. Entonces uno dice, la verdad que me están vendiendo cualquier cosa, el proveedor me mandó la mitad de la calidad del hormigón, es un pirata, es un desastre. Bueno, analicemos los valores. Fíjense los valores individuales de a 26 días de la colada del 4 de noviembre, que dan 13 y 17,9. Abajo 16,2, 13,9. Sigamos para abajo. 14,6, 7,7. 14,1, 8,7. 6,7, 12,4. Bueno, y sigamos para abajo y fijamos el error intraensayo. Fíjense en la última columna que más de la mitad de los ensayos no es válido. ¿Qué significa esto? Hubo un problema con la empresa, me dijeron, pero los que están válidos también dan bajos. Pero estadísticamente, si un laboratorio rompe mal, si a alguno le dará dentro del 15% y a alguno no, o sea, es estadístico esto. Y en este caso, yo dije resultados aparentemente bajos porque, fíjense, estos valores uno diría, son bajos, ingeniero, no nos puede decir que no son bajos. No son bajos estos resultados no son válidos. Y al no ser válidos, no son altos, no son bajos, no se pueden interpretar desde el punto de vista reglamentario. ¿Por qué? Porque tengo tanto no, más no que sí, significa que hay alguna falencia. ¿Podría ser de obra del laboratorio? Por supuesto, pero yo les digo, por haber ido, no era de la obra. Y tampoco es del hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón, supóngase que el proveedor manda un hormigón malo. Bueno, de la misma carretilla, fíjense en el renglón 3A, no puede dar una probeta 21,3 y otra 11,3. Y un 60% de diferencia.
o en el renglón 9A. No puede dar 6,7 y 12,4, un 60%, 59% de diferencia. Era un error del laboratorio. Entonces ahí está el problema ahora. Si sacamos testigos y dan mal, ¿por qué el proveedor se tiene que hacer cargo de Hormigón si ha habido un mal manipuleo o alguna parte de las probetas? Entonces en este caso, es más, si ustedes se fijan en el último sector, en los renglones 10A a 12B, fíjense que a 36 días las probetas han dado 18, 24,7 y 26,2. Quiere decir que dentro de todo el H21 estaba bien. Pero las mismas probetas del mismo camión, ensayadas 56 días, bajaron misteriosamente un 25%. Esto significaría que si entre 36 días y 56 días bajó un 25%, al año o a los 6 meses la estructura se va a desplomar, o sea, se va a esfumar el hormigón. A ningún laboratorio le gusta que le hagan reclamos, pero bueno, ante este tipo de cosas, la verdad que no es el hormigón. Y si en obra hacen bien las cosas, y es el laboratorio, bueno, hay que, así como uno inspecciona una obra, ¿por qué no puede inspeccionar un laboratorio y sus procedimientos? Así como una hormigonera certificada con ISO 9001 no indica que despache hormigón de buena calidad, sino que tiene algo más o menos organizado, un laboratorio es lo mismo. ¿Sí? Con lo cual, acá no tengo resultados, no puedo analizarlo. No puedo decir cumple, a veces cumple, a veces no, no, no. No se puede directamente. Investigamos los métodos y ahora el problema es que no tengo resultados válidos. ¿Qué hago? Vamos a sacar testigos de esta fundación de escuelas y vamos a ver qué dieron los válidos. Otro ejemplo. Teníamos un hormigón H25 solicitado porque una losa de una estación de GNC que se quería desapuntalar rápido, pero el proyecto era H21. Rompimos probetas y según norma IRAM 1666, el H25 debería dar 28 megapascales promedio. ¿Da 28 megapascales promedio? No. Fíjense que habíamos roto a 7 días, no habían dado demasiado bien, rompimos las 2 a 28 días, que son las definitivas, y fíjense que si nosotros analizamos estos valores, nos da una media móvil de 25,1, no llega a 28, que es lo del H25 para este criterio, y en este caso, fíjense que cumple con el H21, porque si uno lo analiza como H21, cumple. ¿Qué quiere decir? Que si uno pide una categoría resistente superior, lo analiza como H21 y da, no hay que sacar testigos. ¿Por qué? Porque la estructura está bien, no hagamos daño a la macana. Sin embargo, hubo un problema. Este problema que fue que el proveedor le despachó una categoría inferior y estas personas no pudieron desapuntar antes las losas. ¿Pasó algo grave? No. ¿Pasó algo que se puede arreglar económicamente porque es tiempo? Sí. Entonces, no estamos hablando de un arreglo económico, por decir de alguna manera, deshonesto. No, a ver, mirá, no pasa nada, me atrasaste una semana la obra, bueno, fijémonos cómo arreglamos. Y listo directamente. Entonces, como H21 se acepta, pero como H25 se puede arreglar de alguna manera, ya que no vamos a demorar esta estructura si da bien, eso está claro, ni tampoco sería necesario sacar testigos. Piso industrial, ejemplo 10. Fíjense las resistencias. 20, 14, 20, 15, 14, 19. Cuando uno ve esto, ¿sí? Cuando uno ve esto, ¿qué es lo que uno piensa de primera instancia? Y el hormigón es malo, H21, pero vamos al análisis reglamentario. No podemos poner nuestro criterio por encima del reglamento. Fíjense, una probeta del 13 de noviembre, otra del 16, dos del 17, que eran del mismo camión. Fíjense que las dos del mismo camión dieron cualquier cosa, dieron re diferentes. Cuando tengo una probeta por camión y las probetas o las probetas dan muy diferentes, no puedo analizarlo, es decir, no es el hormigón es bueno o es malo, para hablar coloquialmente. No sabemos, es información que se pierde y el testigo no tiene por qué tener una injerencia total el proveedor de hormigón elaborado. Con lo cual, hay gran disparidad, investigamos los métodos y no tengo resultados válidos. Análisis 11, fíjense, me consta que la hacían bien en la obra, Sensador X Laboratorio, fíjense, el diámetro de las probetas todo 150,0 y no puede ser, eso no hay moldes que respondan a esto, siempre, por más buenos que sean, 150,3, 149,5. Todas las alturas de las probetas que sean 300 milímetros y es medio raro, entonces uno tiene que ver también este tipo de cosas que no pueden ser de esta manera. Fíjense las tres probetas PTK, 26, 21, 10. Fíjense las tres BESC de escalera, 14, 24, 20. Fíjense las otras ternas de probetas,
cómo de una misma muestra, una misma carretilla, una probeta va a dar 10 y la otra va a dar 26. Algunos dicen, o dijeron en este caso, es que están mal curadas. No, 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 a ver, esperen. Si las tres probetas están curadas bien o mal, las tres van a dar parecidas. No, bueno, el hormigón, le vendieron cualquier cosa a usted. No. ¿Por qué? Porque si me vendieron cualquier cosa, las tres probetas hubieran dado mal. Y no hay ninguna observación de un defecto de la probeta. Quiere decir que si el laboratorio recibió y no ve defectos, y bueno, es algo que puede presumiblemente ser del laboratorio. Entonces tampoco tengo resultados varios. ¿Quién se hace cargo de esto? Es difícil verlo. Ejemplo 12. H17 y H21 de un barrio. 13, 15, 16, 33, 23, 23, 12, 26. Una probeta por camión. Esto no puedo decir si cumple con H17, si cumple con H21. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas reglamentarias para analizar una probeta por camión. Volvemos al mismo caso de recién. Ejemplo 3, el de la mala suerte. H17, reglamento CIRSOC viejo. Fíjense que las probetas para H17 dan 12, 12,7, 13,2, 13,5, bajo. ¿Sí? O sea, no llega a 17, no merece mucho el análisis. Y fíjense que ese 12, 12,7 y 13,2, 13,5 se los dije a 62 días. A 28 días habían dado 8 megapascales. Quiere decir que se le dio un mes más y las probetas de la misma muestra ni llegaron ni a H13. Es una realidad. Bueno, veremos qué hacemos con este ejemplo de la losa de la vivienda del ejemplo 13. Lo analizamos, obviamente que no cumple, pero siempre hay que darle la oportunidad de sacar testigos. Pero en este caso sí podemos analizar las probetas, porque tenemos dos por camión, una validez 6, 2% entre diferentes probetas, con lo cual vamos a sacar testigos y vamos a ver qué dieron de esta obra. En la mayor cantidad de las obras, salvo en los pavimentos que hay exigencia a buen criterio de sacar testigos para verificar la calidad del pavimento de hormigón y no una probeta que puede tener un cuidado bastante diferencial a un pavimento, que una superficie expuesta puede pasar frío y se puede fisurar, a ver, muchas cosas. Salvo esa excepción, si nosotros hacemos bien las cosas de obra, como vamos a ver en la unidad 9, y nos dan bien las probetas, y hacer bien las cosas de obra es haberlo manipulado, bombeado bien, colocado, compactado, terminado, protegido y curado, es suficiente para decir la estructura tiene esa resistencia. Punto final. No hay que sacar testigo de todas las obras. Si nosotros hacemos bien y dirigimos bien la parte constructiva, y hacemos bien las cosas y las probetas no han dado bien, eran los dos ejes que teníamos. Control del hormigón y control de técnicas constructivas. ¿Qué pasa si dan bajos los resultados? Y bueno, hay que analizar si las probetas gemelas dan parecidas, si las planetas de trazabilidad dan algunas pautas, como le decía en las presentaciones del tema 7B de ensayos de trazabilidad. Ven la planilla, si hubo mucho frío ese día, si vino con mucho asentamiento, si estuvo mucho tiempo el camión en la obra, es decir, ver qué es lo que puede haber pasado con ese ensayo, trazarlo, por más que el resultado siempre sea sacar testigos o ir a la obra, vale la pena este ejercicio para guiar responsabilidades, si fue la obra, si fue el proveedor, si fue el laboratorio, bueno, para que todos estén presentes. Vamos a sacar testigos, ahí tienen los testigos que sacamos en las columnas de la autopista, que es uno de los ejemplos que les decía. A la derecha estamos sacando testigos de una viga, de un edificio. Y los ensayos no destructivos ya dijimos que pueden ser válidos siempre y cuando los correlacionemos con los testigos. Esto ya lo hablamos en presentaciones anteriores. Como les decía, estadísticamente uno de cada 15 o 20 ensayos dan arriba del 15% y estadísticamente uno de cada 8 testigos suele dar algún resultado errático. El reglamento CIRSOC habla que si hay resultados erráticos debe tomar la decisión la dirección de obras que hacer, ya le voy a decir cuáles son los caminos, pero no define qué es errático. Errático es cuando está lejos del promedio. O sea, es algo que es sencillo para ver. Hay normas ASTM específicas para evaluar esto, no acá en Argentina, pero es normal, más normal que en las probetas. ¿Por qué? Porque un testigo no tiene testigo gemelo muchas veces, puede cabecear la broca, puede tener un poro interno, un vacío interno grande, puede haber cortado una armadura que me interfiera. A ver, son cosas más probables, con lo cual, vamos a un ejemplo, por el absurdo, pero que es real. Si yo saco 40 testigos en una obra y dos me dan mal, y no voy a demoler la obra por esos dos. Hay dos alternativas, que la dirección de obras
o el calculista diga, y 2 sobre 40, estadísticamente la verdad que bueno, lo descartamos y lo aceptamos, o puede decir no, vaya a ese lugar, saque testigos adicionales y verifiquemos si ahí hay un problema o no. La toma la dirección de obra de esa definición, pero nunca puede rechazar si uno tiene un 10% de testigos bajos, por dar ese ejemplo de 1 cada 8 o 1 cada 10. Si atraviesa barras, hay que ver si están fisuradas o no, o si la rotura se da por la barra, como se ve a la izquierda. Si tiene defectos notorios en la superficie, tiene una fisura muy grande y no puede ensayarse, veamos parte del hormigón más sano. Después repararemos esa fisura, ya lo veremos, pero no, claramente ese testigo de la derecha, si lo rompemos así, encabezado, va a dar mal. Entonces, a ver, veamos qué resistencia tenemos. Entonces, en la extracción, la interpretación de los testigos es algo cuidadoso que hay que tener en cuenta. La interpretación, como les dije, la más aceptada mundialmente es que el promedio tiene que dar arriba del 85% de la especificada y ninguno individual arriba del 75%, siempre considerando que puede haber testigos erráticos. Esto lo dice el CIRSOC 201 del año 82, el CIRSOC 201 del año 2005 para modo 1 y el ACI 318. Vamos a la losa de la vivienda que había dado 15 megapascales, el ejemplo 5. Fíjense los testigos, 15 megapascales a 28 días. 20, 19, 23, 22, 14, 18, 22. Fíjense que los testigos a la edad de 36 días, que entre 28 y 36 días no puede evolucionar mucho la resistencia del hormigón, da un promedio de 21 megapascales. Si las probetas dan 15 y los testigos dan 21, es que hubo un error en las probetas. No hay forma que un testigo, con un cuidado tan diferencial como la probeta, compactada, que las capas, que el martillo de goma, que bien protegidas, bien curadas hasta 28 días, a ver, no hay forma, con lo cual acá había un problema de las probetas. Y fíjense que entre todos esos testigos, los asteriscos se nos rompieron, uno dio 14,1. Ese testigo es un testigo errático, da fuera del promedio. ¿Sí? Fíjense que todos de los 21 están más o menos 2 megapascales y ese se va a cualquier lado. Entonces ese, el calculista en este caso dijo, tenía dos alternativas. No, mira, una losa chica, una vivienda, han dado casi todos bien, suficiente. La otra es no, usted podría ir a sacar testigos en las inmediaciones de ese elemento y verificar que justo no hay una zona débil ahí. En este caso el calculista dijo, no, mira, no hace falta, cerremos el tema, dio el límite al H25, 21,3 tenía que dar, dio 21,1, es menos de un 1% del error mismo del ensayo, así que cumplió. Arañando, pero las probetas estaban o mal hechas o mal ensayadas o ambas, porque no puede dar un 30% más el testigo que la probeta. Con lo cual lo importante es que se aceptó el lote. Pilas del puente de la autovía. Las probetas que habían dado entre 20 y 21 megapascales el promedio. De un H25 solicitado a H21 de proyecto. Sacamos testigos, pero fíjense que sacamos testigos a los 60 y pico días. Dieron 22, 18, 19, 20, 25, 26. El promedio de los testigos a los 60 días dio 22. Las probetas a 28 días han dado cerca de 20 a 21. Hay bastante coherencia y consistencia. Que crezca un megapascal, realmente crece más la resistencia, pero esto estamos hablando de más del doble de edad de 28 días, es decir, que evoluciona bastante la resistencia. En este caso, la constructora decidió sacar testigos más adelante porque la estructura no va a ser habilitada, se habilitó al año, imagínense, antes de los 60 días, con lo cual dijo, che, hemos hecho las probetas bien, las hemos ensayado bien, han dado mal. Yo coincidí con ese criterio, me dijeron, mira, estiremos un poco los testigos. ¿Por qué? Porque la estructura no va a estar con el tablero montado y con autos y camiones por arriba antes del año. Entonces, ¿por qué no patear para adelante la extracción de testigos? Así se hizo y los testigos dieron en el límite para H25, cumplió. En este caso, fíjense que hay consistencia. Las probetas han dado 20-21, los testigos 22, pero un mes después. Y averiguando, hablando con los bombistas, me dijeron, no, ese hormigón venía pura piedra y le pusimos más arena. Y le pusieron más cemento. Y no, me dijo el plantista, porque eso no influye. Problema de capacitación. El bombista había arreglado en una obra importante, a ver, estamos hablando de las
columnas de una autopista, de un puente en una autopista. Y le pusimos más arena. Y bueno, pusimos 150 kilos más de arena y le bajamos 150 kilos de piedra porque no se podía bombear. Y bueno, la verdad que hizo un error que se plasma en esto. Es decir, el hormigón había dado menos porque se había alterado la dosificación. ¿Quién la había alterado? El plantista. ¿Por qué? Porque quizás no tenía un procedimiento para hacerlo. O quizás no existe un control, una supervisión para eso. Este tipo de cosas sirven para aprender. ¿No pasó nada? No. ¿El hormigón cumple? Sí. ¿Pueden seguir yendo hacia San Luis sin problema que se les caiga el puente? También lo pueden hacer. A lo que me refiero es que el hormigón no había dado bien a causa del proveedor de hormigón que había manipulado la fórmula. De forma no intencional, acá no estamos hablando de nada de mala fe, ¿eh? Estamos hablando de que había pasado y listo. Pero se aceptó el lote, ensayando y sacando los testigos bastante más adelante de la de incendio. Tabique del edificio de oficina, acá les ahorro buscarlo, pero habían dado las probetas 15 megapascales. Fíjense acá, 28, 23, 17, 27, 26, 29, 34, 27. Por más que se sacaron a los 4 meses porque no quisieron sacarlo antes, fíjense que el promedio dio 28 megapascales y las probetas daban 15. Todo bien que sea 4 meses, pero las resistencias no pueden duplicarse, pueden subir un poquito, pero no duplicarse. ¿Qué es lo que había hecho? O mal toma de probetas o mal ensayo de las probetas. Es más, cumplía con H30 la edad que se hizo. Es decir, no era problema del hormigón. Lo importante es que estaban todos contentos. Punto final. El ejemplo 8, la fundación de la escuela, ese caso que involucionaba la resistencia, que había más de la mitad de resultados por encima del 15%, fíjense. 21, 19, 26, 22, 34, 36, 22, 27, 27, 22, 19, 28. Lo importante es que todos están contentos y que se acepta el lote porque no cumplía con H21, sino cumplía con H25. ¿Por qué? Porque se sacaron los testigos de sensadona a los 5 meses. Pero igual dio muy por arriba, más del doble, o cerca del doble, perdón, de la resistencia de las probetas. Eso no puede evolucionar tanto. Problema de laboratorio en este caso porque las probetas habían sido bien hechas en obra. Y el ejemplo 13 que le dije que es el de la mala suerte, esas que habían dado 28 días 8 megapascales y a 62 días cerca de 12. Fíjense los promedios de roturas, 9, 11, 9, 9, 12 megapascales. No sé por qué un laboratorio informa en kilos por centímetro cuadrado. Esto sacaron a los 35 días, es decir, ahí nomás. 10,3, no cumple con H17 por un 40% y tampoco llega al H13. El calculista dijo, no va. Bueno, se le dio otra oportunidad. Sacaron testigos a los 6 meses, dieron 9, 7, 13, 6, 14. Promedio, casi lo mismo. Sí, no cumple con H17, cumplía con H8. El estructuralista dijo, mira, H17 mínimo para esta losa. ¿Qué hubo que hacer? En este caso, es el primer caso que les muestro el rechazo definitivo y ver qué es lo que se puede hacer. Si los testigos con una eventual campaña de ensayos instructivos dan que la estructura, como en este caso, no cumple con la resistencia especificada, ¿sí?, vamos a ver las vidas que le quedan al hormigón. Punto 1. Sacamos probetas. Dan mal, sacamos testigos. Si dan bien, zafamos. Disculpen que hable así, pero es para que me entiendan mejor. Si los testigos dan mal, empecemos. ¿Qué alternativas tenemos? Número 1, decirle al calculista, mira, este edificio, las columnas eran H30 y dio H25. ¿Qué hacemos? Bueno, deja que lo modelo. Si él lo modela y verifica la capacidad resistente, es decir, esas columnas cumplen con un plano conforme a obra firmado. No es, no pasa nada, no. Que lo firme el plano conforme a obra, presentar en el municipio ante la autoridad que corresponde diciendo esto verifica. Y tampoco está alterada la durabilidad. Si tampoco está puesto en juego en eso. Eso, cerca de la mitad de los casos, no me pregunten por qué, yo no soy calculista, suele verificar. Si da una categoría inferior al calculista, le pone la firma y dice, no, mira, esta losa, estas columnas, en vez de con H25 van a andar bien. Bueno, lo importante es que el profesional se haga cargo. Se le pagarán los honorarios, si cumple con la seguridad, lo que fuese, pero se arregle y punto, no es ningún problema. La otra alternativa, la otra mitad de los casos es que no cumpla, es decir, no, mira, como en la losa anterior, no cumple. Hay dos alternativas, realmente hay tres,
no la pongo la tercera en la diapositiva, así se las voy a mencionar, que es, si no cumple, es decir, antes de decidir reforzar o demoler, hay que preguntarle al calculista, si verifica, ¿hace tu cálculo? ¿Cumple o no? Si cumple, no se hace nada, salvo arreglar económicamente al ingeniero o lo que fuese, ¿sí? Desde el punto de vista de sus honorarios por la modelación nueva de la estructura. Si no cumple, bueno, hay dos alternativas, reforzar o demoler. Si sale lo mismo demorar que reforzar, conviene demoler y reconstruir. Yo estoy en contra y ustedes saben que damos muchas pautas ambientales, pero ante caso de un refuerzo van a meter un perfil, disminuye la altura útil de un local, te meten estructura metálica que luego puede llegar a tener lo que es algún problema de mantenimiento futuro. A ver, vamos a ver qué tipo de refuerzo de estructura se hacen al final de la unidad 8, pero a igualdad de condiciones sí se puede demoler y reconstruir. No es tan grave si se está a tiempo, por más que sean columnas, tabiques. Y si ya no se puede y tengo 3 pisos arriba, y bueno, tendré que reforzar, lo cual suele ser más caro en general. Y en ese caso sí es importante tener todo aceitado para decir, vos fuiste responsable, mira, vos proveedor, las dos probetas gemelas dieron parecidas, las ensayamos, sacamos testigos, vos presenciaste lo de los testigos, no objetaste nada, dieron bajos, reforcemos. Entonces eso se evalúa técnico y económico. Pero si yo hice mal las probetas, las saqué mal y dieron mal, bueno, el proveedor puede decir, y bueno, pero el testigo, vos le pusiste agua al camión, lo que fuese, y yo no me hago cargo. Y bueno, en ciertos casos puede tener razón. No digo que haya que actuar de esa manera, pero puede actuar de esa manera y este tipo de cosas puede terminar en temas legales, jurídicos, y el reglamento y la norma es bastante estricta. Si ustedes no hicieron probetas, como en muchas obras, o hicieron mal los ensayos, la responsabilidad ya no recae sobre el proveedor, porque el reglamento no admite ninguna forma de incumplimiento de una norma de ensayo. Por más que sabe que puede pasar, no lo concibe, porque no puede decir, bueno, si vos la ensayaste medio mal, no centraste la probeta, no tenías tu neopreno calificado, bueno, no tenés la prensa calibrada, bueno, podemos, no se puede hacer de esa manera. ¿Está claro? Entonces, hay que hacer los controles como corresponde para no estar en esa delicada. En ciertas estructuras a veces el hormigón tiene hasta una chance más, ¿sí? Y nosotros en ciertas estructuras hemos incrementado la resistencia un 15, un 20% de canales de riego, de tabiques, inundando los canales o en losas también lo hemos hecho, inundando losas o con arpillera húmeda y lo que es plástico. Fíjense esa fotografía, un edificio, hubo un X problema, sacamos testigos, dieron una categoría inferior, en vez de H21 de H17, le dimos una vida más. Se lo mantuvo húmedo, como se ve chorreando el agua en la fotografía de la izquierda, con arpillera húmeda y con plástico. Todo esto lo pagó la hormigonera, pero era mucho más barato que demoler y porque paraba la obra, había un tema de que no se iba a entregar la obra a tiempo, con lo cual se sacaron nuevamente testigos, fíjense a la derecha, sacamos la arpillera, el plástico, y esos testigos dieron bien, al límite, pero bien, es decir, que le dimos una evolución, una maduración mayor al hormigón antes de que se habilitara la estructura, es decir, que este edificio estaba en construcción, no había gente viviendo, es decir, el edificio con sus máximas acciones, le faltaban pisos todavía, pero se pudieron salvar estos tabiques. En Mendoza solo se controla entre el 20 y el 30% de las obras, por más que el reglamento indique obligatoriedad, es decir, una de cada 4, una de cada 5 obras no se controla. Si nosotros controlamos hormigón elaborado, cerca del 80% cumplen, esto es estadísticas propias. De este 20% restante, cerca del 90% dan bien cuando sacan testigos de ensayos no destructivos. Y me está quedando un 1, un 2% de estructuras que no es para decir, bueno, no me va a tocar a mí, no. Hay que hacer los ensayos, que en el cual después de este 1 o 2%, cerca de la mitad del calculista dice, no, bueno, con esta categoría resistente inferior vamos andando, y este 1%, medio por ciento, o hacer ensayo de carga, por ejemplo, este ínfimo porcentaje que el calculista no acepta, lo cual está bien, no es ninguna crítica en absoluto, estamos dando los pasos y las medidas a seguir, o con tareas de curado adicional, o lo que fuese, se puede a veces lograr esa categoría resistente superior. Si no, se demuele y o se refuerza. Sin embargo, para el hormigón in situ no hay controles, pero con seguridad es menos del 5%.
Cuando se hacen estos controles, más del 80% son desfavorables, encima que son hormigones que se le pone ganas, porque si lo voy a controlar le voy a poner el cemento que corresponde, y así todo dan mal, y menos del 50% dan bien cuando sacamos testigos de ensayo no destructivo. Con lo cual, volvemos a la unidad 1, si quieren trabajar con hormigón in situ, están como este malabarista acá abajo. Y la profesión no está hacer para malabares, está para aplicar normas y reglamentos. Con esto concluimos la unidad temática 7.